Vamos a hacer un video sobre las víctimas de conducta no departamento de derecho. El listado reconoce que todo individuo que sea considerado víctima tiene derecho a la verdad, justicia, reparación, pero que la violación de sus derechos fundamentales no se vuelva a repetir. Las medidas de atención, asistencia y mediación por vía iniciativas de reparación judicial adoptadas por el Estado tendrán la finalidad de contribuir a que las víctimas olviden su sufrimiento en la medida de lo posible al restablecimiento de los derechos que hayan sido vulnerados. En el departamento del Guadalajara existe, según el registro único de población desplazada de 29.000 personas víctimas de este conflicto armado, que demandan atención de disciplinaridad que considera víctimas, según la ley 1448 del 2011, artículo 3, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de las infracciones al derecho internacional humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas por ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas del cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familias en primer grado de consanguinidad, dinero civil de la víctima directa cuando a esta se le hubiera dado muerte o los primeros desaparecidos. Aparte de estas, los serán los que se encuentran en segundo grado de consanguinidad al pendiente. De la misma forma se consideran víctimas las personas que hayan sufrido el daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.